Hola, buenos días. Mi nombre es Isabela Sánchez y les voy a hablar sobre los riesgos físicos. El riesgo se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del trabajador, así como en materiales y equipos. Factores de riesgo. Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperaturas extremas, vibraciones que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. Algunos tipos de riesgos físicos son el ruido, las vibraciones, las presiones normales, la ventilación, la iluminación, las temperaturas extremas y las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. El ruido consiste en un movimiento ondulatorio producido en un medio elástico por una fuente de vibración. La clasificación del ruido. El ruido constante, el ruido intermitente y el ruido de impacto. El ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no presentan oscilaciones y se mantienen relativamente constantes a través del tiempo. El ruido intermitente es aquel en el que se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora de forma periódica. El ruido de impacto es aquel en el que se presentan variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo menores. Los efectos sobre la salud. La hipoacusia conductiva, la hipoacusia sensorial, la fatiga auditiva y la sordera profesional. Las medidas de prevención y control podrían ser la disminución de los ruidos en la fuente sonora, la disminución de los ruidos en el medio y la disminución de los ruidos en el receptor. La vibración. La vibración se dice que un cuerpo vibra cuando sus partículas se hayan influenciado de un movimiento oscilatorio respecto de una posición de equilibrio o referencia. Se denomina como la propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. La clasificación de vibraciones. Las vibraciones se dividen en dos grandes grupos: las vibraciones mano-brazo y las vibraciones globales de todo el cuerpo. Los efectos sobre la salud. El traumatismo en la columna vertebral, dolores abdominales digestivos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza y trastornos visuales. Las medidas de prevención y control. Evitar las generaciones de vibraciones ocasionadas por desgaste de superficies, diseño ergonómico de las herramientas, adquirir herramientas y equilibrios de vibración reducida, minimizar la intensidad de las vibraciones y el sistema de rotación de lugares de trabajo. La temperatura. La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. La calificación de la temperatura puede ser temperatura de ambiente, la cual es experimentada realmente para una persona en un ambiente dado. La temperatura efectiva es un indicio determinado experimentalmente que incluye la temperatura, el movimiento del aire y la humedad. Y por último, la temperatura operativa. Es la temperatura del cuerpo de un trabajador. Se determina por los efectos acumulativos de todas las fuentes y receptores de calor. Efectos sobre la salud del calor. Fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, deficiencia circulatoria en órganos internos, alucinaciones, vértigo, vómito, desmayo, entre otros. Los efectos sobre la salud producidos por el frío. Disminución de la circulación sanguínea, arrollamiento o encogimiento, forma de presentar las manos en la superficie, de contacto al medio ambiente, temblor involuntario, disminución de la destreza manual, desactivación de la transpiración, el comportamiento extraño como consecuencia de la hipotermia, de la sangre que irriga el cerebro, entre otros. Las medidas de prevención para altas temperaturas. Limitar las tareas pesadas, habilitar zonas de sombra, proporcionar agua potable, limitar el tiempo o intensidad de exposición,
instalar ventiladores o equipos de climatización. Y las medidas de prevención y control para bajas temperaturas podrían ser realizar trabajo al aire libre, en la franja de mayor exposición solar limitar el tiempo de exposición y por último es aconsejable consultar con el personal médico en caso de que se detecten posibles disfunciones y algún tipo de sensibilidad en el cuerpo. Iluminación. La iluminación es una radiación electromagnética que se propaga en el espacio y es captada por el ojo a través de un procedimiento similar del mecanismo de una cámara fotográfica. Los tipos de iluminación: la general, la localizada, la suplementaria y las de emergencia. Los efectos sobre la salud: conjuntivitis, dolor de cabeza, fatiga ocular, adopción de posturas inadecuadas y estrés. Las medidas para la prevención y control: eliminar las superficies brillantes del punto de vista visual, mantenerlas limpias las ventanas, mantener iluminados los pasillos, implementar un programa de conservación visual, tener en consecuencia la ubicación de los puestos de trabajo e implementar un programa de mantenimiento preventivo a las luminarias. La presión. La presión se define como el efecto continuo de las moléculas sobre una superficie. Los efectos sobre la salud: barotitis, barocinusitis, problemas de pulmones graves, mal crónico de altura. Las personas hipertensas pueden sufrir de trastornos geográficamente altos. Las medidas de prevención y control: emplear equipos adecuados, aclimatación a presión de oxígeno y el instrumento para usar es el manómetro barómetro. La radiación es un agente físico que transmite a través del espacio sin contacto entre las fuentes de producción y el objeto de aplicación. Efectos biológicos. Los efectos sobre la salud podrían ser los efectos biológicos, los efectos somáticos, efectos genéticos, efectos tempranos y efectos tardíos. La ventilación es el movimiento de aire en un espacio cerrado producido por su circulación o desplazamiento por sí mismo. Los efectos sobre la salud: la disminución del rendimiento del trabajador, que podría ser un ambiente incómodo, fatigable y en desconfort, las alteraciones respiratorias como bronquitis, asma, desnutrición gradual, posibles riesgos de intoxicación, entre otros. Gracias.